Vamos a leer en el primer libro de Reyes, capítulo 17, y el versículo 1 dice: Entonces Elías Tirbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocíos en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hasta allí, que el Señor nos bendiga con su palabra. Amén. Bien, hermano, estaba considerando esta escritura desde hace tiempo. Fue un ministerio allí en San Pedrito, ministerio mensual, que eso fue el año pasado, a finales de año, que el Señor me habló a través de estas escrituras, y desde allí, bueno, quedó eso en mi corazón. Y la tenía allí en mi corazón, y el Señor ha permitido pues que hoy yo pueda hablar algo en cuanto a lo que a través de esta escritura Él pudo ese día hacerme entender. Y el Señor nos habla, hermano, a través de su palabra. Y uno aprende pues a través del profeta Elías
que fue el hombre que oyó el silbido apacible de Jehová. Y muchas veces, hermanos, nosotros no percibimos la voz de Dios porque nuestra mente, nuestro corazón están en turbulencias provocadas por este mundo, provocadas por las circunstancias que nos rodean, y muchas veces dejamos de oír ese silbido apacible. Dejamos de oír la voz, no la oímos porque hay mucha bulla. Pero qué bueno es cuando uno puede, en la presencia del Señor, a solas con el Señor, tener un encuentro con Él y oír su voz que nos habla claramente de que no estamos solos, de que Él está con nosotros y que por lo tanto no debemos temer a las circunstancias ni a los enemigos que se puedan levantar contra nosotros. Y pensando en esto, hermanos, consideraba aquella experiencia de Elías. Y llama la atención que él oró en la voluntad del Señor. Él oró para que no lloviese. Y no llovió. Pero yo pensaba que esa misma circunstancia por la cual estaba orando él, lo iban a afectar a él mismo. Él también iba a sufrir necesidad, en el sentido de que si no había lluvia, todo los iba a afectar aquello. Pero llama la atención de que Dios tuvo un trato especial con su siervo Elías, que a pesar de aquella circunstancia difícil, el Señor no lo desamparó. El Señor estaba allí y uno ve pues que el Señor le dijo a él: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Esa expresión allí, hermanos, yo he mandado a los cuervos. Y más adelante la vamos a conseguir en el caso de aquella viuda con aquel niño, que dice el versículo 9: levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Increíble, hermanos. Dios es el que da la orden. Y cuando Dios da la orden, mire, el mar se abre. Y empiezan a suceder cosas maravillosas en la vida del creyente, que vive en la presencia de Jehová. Elías era un hombre que vivía en la presencia del Señor. Y ojalá, hermanos, nosotros pudiésemos, como Elías, vivir siempre en la presencia del Señor. Pero uno sabe que lamentablemente no es así. Muchas veces por el afán del trabajo, por el materialismo, perdemos esa cercanía con el Señor. Pero Elías era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Él confiaba plenamente en Dios. Y Dios tenía cuidado de su siervo. Y el Señor mandó a aquellos animales, aquellos cuervos, para que sustentasen a su siervo. Y dice el versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y así es el Señor, hermanos. Mire, Dios puede cambiar así.
las circunstancias más difíciles que pueda estar pasando un creyente. Dios es el Dios de las circunstancias. Él no tiene problema con las circunstancias. Él puede cambiar la tormenta en sosiegos, como fue la experiencia de aquellos pescadores que fueron al Señor: Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor reprendió el mal, reprendió el viento y se hizo grande bonanza. Y una circunstancia que era difícil para ellos, que puso en peligro su vida, sin embargo, vemos al Señor así resolviendo aquel problema de aquellos creyentes que para Dios no era ningún problema. Él tenía el control de sus vidas, Él estaba allí con ellos, y por lo tanto, si el Señor estaba allí, su presencia estaba allí, mire, no hay de qué temer. Donde está la presencia del Señor, allí hay libertad, allí hay bendición, allí hay protección. Y es el caso de Elías, hermanos. Uno estudia la vida del profeta Elías, un hombre que vivía en la presencia del Señor y que tuvo esas experiencias tan especiales con el Señor. Pero llama la atención que en el versículo 7, él disfrutando de pan y carne por la mañana y pan y tarde por la tarde, sin embargo, dice allí, pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Se secó el arroyo. Y muchas veces, hermanos, Dios permite en nuestras vidas que aquellos arroyos por los cuales están viniendo nuestras bendiciones, Él puede permitir que esos arroyos se sequen para probarnos, para ver en quién estamos confiando nosotros. El que tiene su trabajo, por ejemplo, y de la noche a la mañana la empresa tiene que cerrar las puertas por X circunstancias. Y esos son los arroyos que se secan en la vida del creyente. Hay un hermano que él se fue de un lugar a otro lugar, se fue con 2 trabajos. Y no pasado mucho tiempo, esos 2 trabajos cerraron las puertas. Las empresas cerraron. Y aquel hermano quedó en aquel lugar sin trabajo. Pero él me decía que en esa circunstancia fue que él vio la mano del Señor. Cómo el Señor proveía para él y su familia. Ya el Señor había dado la orden a los cuervos, porque muchas veces el Señor utiliza hasta inconversos para bendecir al creyente. Y aunque los arroyos de este mundo se sequen, hermanos, hay un arroyo que no se seca nunca. Es un arroyo permanente. Y es el arroyo de la gracia de Dios, del favor de Dios cada día para con cada uno de sus hijos. Es un arroyo interminable que no deja de fluir cada día en bendición para nosotros sus hijos. El arroyo de su gracia. Todo el que quiera beber, venid a mí
dice el Señor. Entonces, hermanos, uno ve pues que la cosa se le iba complicando a Elías. Las tuercas se iban apretando más. Pero lo que uno aprende en este relato es que Dios nunca lo dejó solo. Dios siempre amparó a su siervo. Dios siempre proveyó para el sustento de él. Y será, hermano, que el Señor no pueda hacer lo mismo con nosotros, que somos sus hijos, salvados por la gracia de él, siendo redimidos con la sangre que su Hijo derramó en la cruz. Él tiene cuidado de nosotros. Y Él cuida de su iglesia, Él cuida de cada creyente. Por eso es que muchas veces uno no entiende por qué tenemos que caer en el desespero. Como decía el hermano en la oración, muchas veces necesitamos conocer más de Dios. Necesitamos conocer quién es nuestro Dios. Necesitamos tener más experiencias con Él. Porque muchas veces conocemos su palabra, aquí está revelado su palabra, el Dios de la palabra, pero no tenemos experiencia en nuestras vidas de haber vivido experiencias con Dios donde hemos visto la mano de Dios claramente manifestándose en una circunstancia en nuestras vidas. Y esas son las experiencias, hermanos, que marcan la vida del creyente y que nos va a ayudar. Como hemos escuchado en los estudios pasados de nuestro hermano William, cuando vengan las aflicciones, cuando vengan las pruebas, podamos recordar que el Dios que nos sacó de aquella prueba en el pasado, donde no teníamos nada, donde no teníamos trabajo, donde los arroyos se habían secado para nosotros, pero sin embargo nunca nos faltó nada. Podamos recordar en las pruebas futuras que tenemos un Dios grande en los cielos, que puede cambiar las circunstancias y que tiene el control de nuestras vidas, y que ya Él ha dado la orden para que los cuervos le sustenten a usted. Y Él le ha dado la orden también a la viuda para que esa viuda también provea para usted. Ya el Señor ha dado la orden. Y yo, mientras pensaba en el caso de la viuda, uno piensa, bueno, pero ¿en qué momento Dios le dio la orden a la viuda? Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Sabe, hermanos? Dios es el que pone en el corazón de las personas. Dios es el que pone en el corazón tanto el querer como el hacer por su buena voluntad lo que Él quiere. Y eso se cumple. Y uno se sorprende, hermano, viendo las maravillas del Señor. Cómo el Señor obra. Mire, el viernes, yo llegué el jueves, el viernes me fui para el campo. Pasó todo el día lloviendo. Y entrando al campo me quedé pegado en el fango. Y la camioneta la cargo que no la puedo apagar porque tiene el arranque malo. Tuve que dejarla prendida. Y estuve allí luchando para sacarla. Ya había agotado todos mis recursos. Andaba con el suegro, un viejito.
Y en ese momento clamé al Señor, Señor, ayúdame. Ya yo no puedo más. Me quedé sorprendido. Cuando agacho la cabeza así, que estoy así, se aparecieron dos llaneros en unos caballos. No sé de dónde salieron. Y me gritaron, me saludaron. Y allí aquellos hombres, sin yo decirle nada, se bajaron de sus caballos y empezaron a ayudarme a sacar el carro. ¿Quién los mandó, hermano? El Señor. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Que el Señor bendiga su palabra, hermano. Amén.